Le damos gracias al Señor por estar otro día más envuelto en sus negocios, en la palabra de Dios, en el estudio del libro de Apocalipsis, en el cual trae muchas enigmas, muchas incógnitas, pero nosotros a medida que vamos pasando de capítulo a capítulo, vamos aprendiendo un poquito más de la voluntad de Dios para este tiempo escatológico que estudiamos al principio cuando empezamos Apocalipsis, que escatología es el estudio de lo que ha de acontecer, de los tiempos finales y las profecías que aún no se han cumplido. Vamos a comenzar en el capítulo 14. El capítulo 14 es el gozo anticipado por la victoria del Cordero. Juan contempla anticipadamente el establecimiento del reino milenial. Él lo puede ver. Pero para que este reino milenial se establezca, tienen que acontecer muchas cosas antes. En capítulo 14 se ve la victoria del Cordero y sus seguidores, como dice aquí en el principio, que dice, después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Pero para que esto acontezca, tiene que suceder muchas cosas antes, pero ya anticipadamente Juan lo ve, porque Dios se lo permite ver. En el capítulo 14 vamos a ver varias cosas. En primer lugar, Juan contempla el Cordero victorioso rodeado por los 144,000, y estos 144,000 son los mismos que nosotros estudiamos que fueron sellados por Dios en el capítulo 7. Son los mismos, son los 144,000. No son dos grupos de 144,000, es el mismo grupo que Dios sella, que estudiamos en el capítulo 6. Ahora están con el Cordero. En segundo lugar, el apóstol escucha anuncios sobresalientes relacionados con la consumación del plan de Dios para los habitantes de la tierra. Ya ahí se escucha, ya Cordero escucha el plan anticipado de Dios para la consumación de los tiempos. Después, finalmente, Juan ve la dramática escena de la siega y la vendimia, que en este caso vendimia significa castigo. No llegamos a leer hasta allí, pero si podemos avanzar, lo vamos a leer. Los hijos de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento eran seminómadas y ellos se convirtieron en campesinos y por tanto cultivaban los cereales y la viña. La vendimia como siega era una bendición y una alegría, pero también significa juicio. Y yo le traje algunos capítulos sobre la vendimia. La vendimia es una bendición divina, y la vendimia también es un símbolo de castigo divino. ¿Y qué cosa es la vendimia? La vendimia es cuando habla ahí al final casi del capítulo 14 que Jesucristo, que Mesías pisará el lagar, y eso es la vendimia, que es la viña. La vendimia es la viña de la uvas. Al final. Así que la vendimia puede ser una bendición, significa una bendición, y también significa un castigo divino. Y le voy a leer lo que saqué aquí. Dice, la fiesta de la recolección en Éxodo 23:16 y Éxodo 34:22, venida a ser fiesta de los tabernáculos. La fiesta por excelencia, sin duda, por ser la más popular, no tiene la menor relación con el culto de Baco, pero tiene probablemente su origen en la fiesta cananea de la vendimia de Israel, Jueces 9:27. Reconociendo en la cosecha de la uva la bendición divina, da por ello gracias a Dios en medio de regocijos populares, danzas, gritos y fiestas. Así que esto es lo que quiere decir vendimia, cuando es algo que es bueno. Y también es un símbolo de castigo divino. Como la recolección que se supone trilla y avienta simboliza el castigo, el pecador endurecido, lo mismo se aplica a la vendimia respecto a los infieles, puesto que va precedida de despojo de los pámpanos y del pisar de las uvas en el lagar. Y vamos a ver más adelante. Para castigar Dios al pueblo que ha renegado, invita al invasor
a racimar lo que queda de Israel. Él mismo pisa en el lagar, él mismo pisa en el lagar. Así que vemos que la vendimia es el lugar de la uvas donde se cultivaba y en este caso es símbolo de juicio y vamos a verlo ya casi al final del capítulo 14. Ahora, el capítulo 14 se divide en 3 partes, ¿ok? En la visión del Cordero, acompañada por los 144,000 sellados para una misión especial en la gran tribulación que está en el capítulo 14 del 1 al 5. Vuelvo a repetir, capítulo 14 se divide en 3 partes. La visión del Cordero acompañado de los 144,000 sellados, y estos 144,000 sellados tienen un ministerio especial en el tiempo de la gran tribulación y está en el capítulo 14 del 1 al 5. La segunda parte del capítulo 14 es la visión de la proclamación del Evangelio eterno y el anuncio del juicio sobre Babilonia, que está en el capítulo 14 del 6 al 13. Repito, la segunda parte tiene 3 partes. La segunda parte es la visión de la proclamación del Evangelio eterno y el anuncio del juicio sobre Babilonia, capítulo 14, del 6 al 13. La tercera parte de este capítulo es la siega. La visión de la siega judicial de los postreros días. O sea, va a haber una siega, va a haber una recogida, pero es para juicio y lo vamos a ver al final del capítulo 14. La siega de la mies anunciado por el profeta Joel en el capítulo 3, versículo 13. Eso lo vamos a ver más adelante. Las uvas del juicio están en su más alto grado de madurez y son arrojadas al lagar de la ira de Dios. Capítulo 14, del 14 al 20. Esto es al final ya del capítulo 14. Ahora, vayamos al capítulo 1, al versículo 1 del capítulo 14, que vamos a comenzar ahora ya el desglose de todo esto. Así que el capítulo 14 se divide en 3 partes importantes: el Cordero y los 144,000. Se divide en la proclamación del Evangelio eterno y del juicio de Babilonia. Ya yo lo dije despacito. Y en la tercera, la siega, la recogida y la vendimia, o sea, la venganza en la ira de Dios sobre las naciones y sobre todos aquellos que reniegan el reconocimiento del Mesías. Eso lo vamos a ver con detalle, ¿ok? Ahora leemos versículo 1. Dice, después miré, y he aquí, el que siempre está mirando, ustedes saben que es Juan, ¿ok? Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Ok. Juan presenta el contraste del capítulo 13, que es el gobierno y el reinado de la bestia, que lo estudiamos, ¿se acuerdan? La bestia, el anticristo, la segunda bestia, el falso profeta. El capítulo 13 habla del anticristo y de la segunda bestia, que es el profeta, el falso profeta. Sin embargo, el capítulo 14 está hablando ya de lo que él ve, que es el establecimiento del reinado del Mesías, porque dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. O sea, salta del gobierno del hombre, de la bestia, del anticristo y del falso profeta, el gobierno del hombre, al gobierno del Mesías, en el capítulo 14. ¿Ok? Dice, la expresión estaba en pie sugiere una acción completa con resultados permanentes. O sea, ya se había establecido, ya vio cómo se estableció el reino milenial. Y vio al Cordero y a los 144,000. ¿Ok? También el monte de Sión se discute mucho entre los expositores y los teólogos de qué lugar es este. Y unos tienen un criterio y otros tienen otro criterio. Yo voy a decir los 2 criterios y el que para mí es el certero. Unos dicen que el monte de Sión, de que habla aquí, que dice, y estaba de pie sobre el monte de Sión, unos expositores teólogos dicen que ese es celestial, porque la Biblia habla de un monte
de Sion celestial. Por ejemplo, se está en Hebreos capítulo 12, versículo 22, vayamos allá. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, sí se habla de un monte de Sion celestial. Y dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí definitivamente está hablando la palabra de un monte de Sión celestial. ¿Ok? Algunos expositores piensan que de este monte que se habla ahí, en el capítulo 1, del capítulo 14, en el versículo 1, es el monte celestial. ¿Ok? También habla en Gálatas 4:26 de este monte celestial. Por eso es que muchos expositores, estudiosos, teólogos, contemplan la posibilidad que sea un monte celestial, pero vamos a ver que no. Bueno, ¿Ok? él lo llama celestial porque es el monte que mandó el Señor a subir a Moisés. Sí, Y pero entonces era un monte, pero en ese monte, en ese momento estaba representando al monte celestial, la presencia el reino de Dios. La presencia de Porque Dios. fíjate que ni un animal podía pasar. Nada. Era la presencia de Dios, pero la Biblia habla de un monte celestial allá en el cielo. Por ejemplo, Gálatas 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está hablando de una Jerusalén de arriba. Sí sabemos que hay una Jerusalén de arriba, sí sabemos que hay un monte de Sión arriba, en los cielos, pero no es este monte de Sión el que habla Juan en el capítulo 14, versículo 1. Está hablando del monte de Sión terrenal, y vamos a ver por qué. Ok. Voy a leer específicamente por qué es que ellos apoyan esto. Dice, hay una postura que dice que ese monte del cual habla Juan es celestial, por los dos versículos estos que le di, pero hay una postura más sensata y una interpretación más adoptada a la situación que estamos viendo en este capítulo, que es una visión profética del triunfo final del Cordero después de su segunda venida, o sea, del establecimiento del reino milenial, cuando se une a los 144,000 en el monte de Sión, al principio de su reino milenial. Y vamos a ver por qué. Vamos al Salmo, capítulo 2, versículo 6. Ustedes saben que hemos leído varias veces el Salmo 2, porque el Salmo 2 es completamente escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Habla de los últimos tiempos, ¿ok? Eso es lo que quiere decir escatológico. Entonces, en el Salmo 2, versículo 6, dice así: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿A quién puso Dios por rey en su santo monte? Al Mesías, ¿ok? Es escatológico, pero es un lugar específico. El reino milenial va a ser aquí en la tierra, no es en el cielo. Así que el Cordero estaba con los 144,000 en un lugar terrenal que vio Juan, que se llama Monte de Sión. Y les voy a enseñar dónde es que está en Israel. Este es Israel. Hay una cosita roja ahí, no sé si lo ven. ¿Ven ahí la cosita roja? Esa cosita donde está las letras negras. Lo verde es Israel, y eso donde está ahí es el monte de Sión. Geográficamente es ahí donde el Mesías va a establecer su reino milenial, no en el cielo, sino aquí en la tierra. ¿Lo ven? Ok. Para que tengan una idea a dónde es. Ok. Seguimos.
Ok, entonces, Monte de Sión es un monte o una colina, como ustedes ven, situada en Israel, al costado oriental de Jerusalén. Por lo tanto, que la referencia es un lugar concreto en la tierra y no una figura del cielo. Estos 144,000 han sido sellados con el sello de Dios. Estos serán los fieles proclamadores del Evangelio de la salvación por la fe en el Mesías durante los años de la gran tribulación. Como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que habla de la función de estos 144,000 que van a estar en el monte con el Cordero, en el monte de Sión con el Cordero. En el 12:17 dice, no es en el 12:7 debe ser. No, me confundí de versículo, perdónenme. Seguimos adelante. Bueno, dice en el versículo 12, algunos de ellos, me confundí de versículo, pero la escritura es esta. Dice así, algunos de ellos sufrirán martirio, serán encarcelados y perseguidos, pero la totalidad de ellos estarán con el Cordero al inicio de su reino. Así que este monte de Sión, el cual Juan ve, es un lugar en la tierra geográficamente en Israel, a la parte oriental de Jerusalén. Hoy por hoy hay un lugar que se llama Monte de Sión, ¿ok? Para que estén aprendiendo esto. Ok, vamos ahora al 14, al versículo 2 y 3. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ok. Juan comienza a describir ahora lo que acontece en el cielo. Ya no es en la tierra, ahora es en el cielo. La voz que oye se describe así. Esa voz que oye Juan dice que es, en el 2 dice que es sonido de gran trueno y fuerte. O sea, es como una voz fuerte, con firmeza. La oye, esa voz viene, la oye y esto está aconteciendo ahora en el cielo. Y dice, cantaban un cántico nuevo. O sea, primero viene esta voz que es fuerte y potente y después dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpa y después de esta voz fuerte y potente, él oyó un sonido armonioso y dulce, porque dice que era la voz que oí como de arpistas que tocaban sus arpas. Así que hay un contraste de que la primera voz que oye es fuerte y bien firme y después esta voz se convierte en algo que es armónico y dulce porque dice que la voz era como arpistas que tocaban arpas. Algo estaba oyendo Juan y todo esto está oyéndolo. Él vio, ustedes saben que Juan, Dios lo traslada, o sea, el Espíritu lo traslada para ver cosas que increíbles, terrenales, tanto terrenales como celestiales. La voz proviene de un coro angelical. La existencia de un coro y su cántico de alabanza se muestra también en otro lugar en Apocalipsis, así que sabemos que en el cielo hay un coro celestial. Y eso lo vimos también, y vayamos allá, Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5, del 8 al 14, vamos a leer, para ver también cómo es que habla aquí. Perdón, espérate, no. El 11, 8, 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones, que decía a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Entonces, en este capítulo también se oye como un coro que proclama las cosas buenas, como por ejemplo, al Cordero, que era digno de poder, de riqueza, de sabiduría, de fortaleza, de honra, de gloria y de alabanza. Y también en el capítulo 14, como vimos ahora, hay un coro armónico y de dulzura que suena como arpas, que dice lo siguiente: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este coro que oyó y estas voces que oyó Juan, dice que eran cantadas delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que ustedes saben que esa es la presencia celestial que hay, el trono en el cielo, están los 4 seres vivientes constantemente delante de la presencia del Señor, y están los ancianos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos al principio de Apocalipsis? Esos siempre están constantemente en la presencia del Señor, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y también están estos ángeles que cantan muchas veces, pero dice que ese canto nadie lo podía aprender, solamente los 144,000 que estaban junto con el Cordero en el monte de Sion. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo es que Dios le da algo especial a estos 144,000? Lo dice bien claro y dice, y nadie podía aprender el cántico. Nadie podía aprender el cántico, este cántico de arpas y de arpistas que tocaban sus arpas, un cántico nuevo. Dice que era un cántico nuevo, algo nuevo, que nadie podía aprender sino los 144,000. Aquellos 144,000 que fueron sellados por Dios para la predicación del Evangelio. Muchos de ellos van a recibir martirio, muchos de ellos van a ser muertos, pero los que queden van a estar ahí. El Señor los va a tener ahí. Muertos físicamente porque van a estar al lado del Señor. Muertos físicamente, pero al lado del Señor. Está diciendo que van a estar ya enseguida van a estar al lado del Señor, exactamente. De esta hay una gran confusión entre las sectas que hablan de los 144,000, que es otra cosa diferente a como ellos se lo han enseñado. Pero estos 144,000 está hablando de las 12 tribus, 12,000 por cada tribu más o menos, y esto nada más que está hablando del pueblo hebreo. Esto habla solo del pueblo hebreo. Exacto. Estos 144,000, como estudiamos anteriormente, en el capítulo 7 creo que fue, son los, no me acuerdo si fue el 7. Bueno, estudiamos anteriormente, son en el 7, ¿verdad? Los 12,000 de cada tribu de Israel. Estudiamos que hubo una tribu que no está incluida, ¿se acuerdan cuál era? Bueno, eso lo estudiamos. Ok. No, la de Efraín. Sí. Ok, pero no importa. Son 144,000 de las 12 tribus. Ok, entonces seguimos. ¿Qué pasa con este cántico? Este cántico... Estamos en el capítulo 14. Versículo 2 y 3. Este cántico no lo puede aprender nadie. Este cántico solamente es para que los 144,000 lo oigan y lo aprendan y lo canten. Dice, en la interpretación normal del texto, los teólogos han llegado a la más apropiada interpretación sin irnos a los extremos. Ok. 1. No contaminaron su voz, o sea, no contaminaron sus vidas, no contaminaron su vida aquí, porque dice, vamos a seguir leyendo aquí, dice, en el 4, estamos en el 4 ahora, ¿ok? Vamos a leerlo primero, porque no lo leí. Vamos a leer. Ya entendimos que los 144,000 aprendieron este cántico, que es nuevo para ellos y que nadie más lo puede cantar que no sean ellos. Son especiales. Son los 144,000 sellados por Dios. Nadie puede cantar este cántico, solamente ellos. Ahora vamos a leer el 4 y el 5. ¿Quiénes son estos 144,000? Vamos otra vez a estudiarlo porque está aquí, dice. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos son especiales.
Estos son especiales escogidos por Dios y vamos a ver qué significa todas estas características. Ok. Contaminaron, dice, no se contaminaron. Es la voz pasiva de la palabra griega M-O-L-Y-N-O. Contaminaron, molino, como si fuera un molino, pero con Y. Que significa no se mancharon, no se ensuciaron, no se contaminaron. O sea, se mantuvieron dedicados todo el tiempo al servicio del Señor, por tanto renuncian a la vida matrimonial para poder servir y ser efectivos todo el tiempo sin la responsabilidad de cuidar a una familia. Y esto lo habla también, no quiere decir que el matrimonio es contaminación, sino que ellos no se enredan porque un padre espiritual. Exacto, un padre es responsable de su familia y responsable de la familia, de su matrimonio, y se enreda a veces en las cosas de esta tierra, pero esta gente, Dios los cogió exclusivamente para eso. Y Pablo habla de esto. Pablo habla en 1 Corintios 7 que el que desee quedarse en el estado de soltero, que se quede porque es mejor para el servicio del Señor. Hasta el mismo Pablo lo dice. Estos 144,000, como dice aquí la palabra, son seguidores fieles del Mesías en un tiempo de prueba y de tribulación. 3. Estos 144,000 son escogidos por Dios, extraídos de un grupo grande, de un grupo bien grande. Estos 144,000 son extraídos de allí. Dios mismo los escogió. 4. Son ofrendas para Dios y para el Cordero. ¿Por qué? Algo que sea ofrenda es algo que es entregado a Dios, en honor a Dios. Así que estos 144,000 que Dios los escoge de un grupo grande de hebreos, son ofrendas para Dios y para el Cordero. Son entregados al servicio de Dios y al Cordero. ¿Por qué? Porque fueron separados para Él y santificados, o sea, completamente sellados y consagrados para el servicio del Señor. Y vamos a ver, quiero leer algunos ejemplos bíblicos de lo que es la separación y lo que es la consagración y la ofrenda en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que ustedes cojan una idea completa de qué quiere decir que, como dice aquí, que ellos fueron, como dice aquí, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, fueron primicias para Dios, fueron seleccionados para la ofrenda a Dios. Eso es lo que quiere decir que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Qué cosa es una primicia para Dios? Una ofrenda, algo que Dios usa exclusivamente para Él. Y vamos a leer algunos versículos. Entonces, número 5:9, Karen, por favor. Deuteronomio 26:2, Niurka. Rafi, de Jeremías 2:3. Y Alex, Santiago 1:18. Vamos a leer todos estos versículos, le quitan, ponen el micrófono y vamos a leerlo consecutivamente. ¿Por qué leemos estos versículos? Vuelvo a recapitular. Porque vamos a ver cómo a través de estas escrituras, vamos a ver qué quiere decir. Como dice aquí, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios. ¿Qué cosa es una primicia para Dios? Algo que es dado exclusivamente a Dios, entregado a Dios, ofrecido a Dios. Así que ellos no sirven para otra cosa. ¿Se acuerdan que el Cordero, que era entregado para los pecados del pueblo, era ofrecido a Dios una sola vez? Nadie podía usar ese Cordero para otra cosa que no fuera para ofrenda de la limpieza de los pecados, de la expiación de los pecados del pueblo. ¿Ok? Por eso estos corderos, estos 144,000 que están en el monte de Sión con Jesús, con el Cordero, que es el Mesías, fueron una ofrenda para Dios. Ok, el primero, número 5:9. Toda ofrenda de todas las cosas santas
que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Ok, toda ofrenda, vuelve a leer. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. O sea, para más nada sirve sino para la ofrenda a Dios. Ok. Deuteronomio 26:2. Deuteronomio 26:2. Entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra, que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar allí su nombre. Ofrenda para Dios. Simplemente ese fruto y esa primicia de ese cultivo era exclusivamente para Dios, como los 144,000. Ok, Jeremías 2:3. Jeremías 2:3. Santo era Israel a Jehová, primicia de su nuevo fruto. Todo lo que le devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Jehová. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Vuelve a leer. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Ok, hasta aquí. ¿De quién está hablando? De Israel. ¿Qué era Israel para Dios? Santo. Primicia. Primicia. De sus nuevos frutos. Ok, ya lee hasta ahí nada más. Entonces vemos como Israel, Dios lo recibe como primicia para él, solamente y exclusivamente para él. Ahora, Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está hablando de nosotros, ahora está hablando de la iglesia. No está hablando ahora ni de cordero, ni está hablando de la fruta, ni de la... Ni de los 144. Ahora está hablando de que nosotros, vuélvelo a leer, Alex. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir eso? Primicias, algo entregado a él. Cuando nosotros meditamos sobre específicamente, quise poner ejemplo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que ustedes vean lo importante que Él nos considera a nosotros iglesia. ¿Ok? Él nos considera tan importante como Israel, que eran primicias para Dios. Tan importante como los 144,000 que son primicias para Dios, nosotros también, la iglesia, somos primicias para Dios. O sea, algo entregado a Él, algo que nosotros somos entregados a Él. Vuélvelo a leer porque está tremendo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué por la palabra de verdad? Porque al llegar la palabra de verdad nosotros nacemos de nuevo para primicias. Vivifica, la palabra vivifica. Para primicias para Él. Para Él. Estos 144,000 también son primicias. Es algo que Dios ha escogido o que escogió de entre un montón de gente, de un montón de hebreos. Para después del rapto. Después del rapto. Sí, esto es después del rapto, esto es en el tiempo de la tribulación. Esto es para el tiempo de tribulación. Los escogió a ellos tanto como nos escogió a nosotros durante el tiempo de la iglesia, tanto como escogió a Israel en el antiguo pacto, en el pacto del Antiguo Testamento. Israel fue primicia para Dios. Nosotros, la iglesia, somos primicia para Dios, y los 144,000 que están en el monte de Sion con el Cordero en el tiempo del milenio son también primicias para Dios. En 3 diferentes tiempos Él ha escogido un grupo. Estos 144,000 son especiales para Dios, porque son sin contaminación, sin mancha, sin ningún tipo de negociación con las cosas de esta tierra, separados para Él, separados del sistema del mundo para la predicación del Evangelio y para después estar en el monte de Sion con el Cordero. ¡Qué privilegio! Tienen un privilegio grande. Y hay un cántico especialmente celestial que fue instruido para los 144,000. Es un cántico nuevo, algo nuevo para ellos, algo especial. Este cántico es para ellos nada más. ¿Ok? Continuamos.
Ok, continuamos. Entonces, ofrenda. Estamos hablando todavía de los 144,000. Estamos en el versículo 4 y 5. Dice, cuando dice aquí, y sus bocas, en el 5, no se hallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ellos eran completamente veraz. ¿Qué quiere decir veraz? Verdaderos. Completamente. Dios escogió a unos hombres verdaderos para ser estos escogidos de 144,000. La veracidad de ellos era que porque eran veraz, eran verídicos, no eran falsos. Eran fieles profetas porque profetizaban la palabra y hablaban la verdad. Son imitadores del Cordero. No se hallará en ellos lengua engañosa y, por tanto, su hablar y su andar es irreprochable. Esas son las características de los 144,000. Fieles profetas porque siempre hablan la verdad. Imitadores al Cordero porque continuamente lo siguen. Dice que lo siguen. Fíjate lo que dice aquí. Dice, aquí donde dice, y siguen al Cordero por donde quiera que van. Seguidores, imitadores del Cordero. ¿Ok? No se hallará en ellos lengua engañosa, porque aquí lo dicen, sus bocas no fue hallada mentira. Y su hablar y su andar son irreprochables, porque están delante del trono de Dios. Gente especial, gente escogida para la obra en el tiempo de la tribulación, tienen que ser especiales porque el tiempo de la tribulación es bien difícil. Santo, consagrado, separado para el mundo. Son santos, consagrados y separados. ¿Ok? Miren, esos 144,000, supuestamente nosotros debemos tener esas mismas características, siendo hijos de Dios. Debemos ser veraces en todo nuestro caminar. Debemos de ser imitadores del Cordero, porque hay una palabra que dice crecer hasta llegar a la estatura perfecta del varón, a la estatura del varón perfecto. Para poder llegar, nosotros como iglesia, en este tiempo, llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos que caminar con el Cordero. Tenemos que caminar con el Cordero como los 144,000. Tenemos que caminar como Jesús, como los 144,000. Nosotros no debemos hablar mentira, como los 144,000, y debemos de llevar una vida irreprochable, como los 144,000. Así que, para poder ser levantados, hermanos, en el rapto, tenemos que parecernos a los 144,000. Tenemos que parecernos a los 144,000. Tenemos que tener las mismas condiciones de los 144,000. Separados para Dios, primicias, como dice Santiago 1:18, irreprensible, caminar con Jesús y tener una vida honrosa. Y no tener mentira en nuestra boca. En ningún momento nosotros debemos aceptar ninguna mentira. En ningún momento. Para poder nosotros ascender en el día del rapto, tenemos que tener las mismas características de los 144,000. Lo que pasa es que ellos están en diferentes épocas, en una época bien difícil. Ok. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y el libro de Mateo capítulo 22, verso 23, Jesús reafirma lo que está en Deuteronomio, cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es la única manera que el hombre se puede separar. Todo se consagra completo de esta manera. De esa manera. Y estos eran consagrados. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos da una característica de nosotros, de cómo debemos de nosotros andar. Capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles, igual que los 144,000, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Qué palabra más preciosa esta. Esto es bello, ¿ok?
Esas son las características de los 144,000, aquellos que van a proclamar el Evangelio, escogidos por Dios para proclamar el Evangelio en un tiempo difícil de tribulación. Nosotros, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, debemos de tener las mismas características para poder ser levantados en el rapto. Y para poder ser levantados en el rapto, acuérdense que si nuestras lámparas están llenas, a la hora que venga el novio, nuestras lámparas están llenas del poder y de la unción del Espíritu, el Señor no va a tener nada que reprendernos, nos va a levantar. Y este 2.15 es precioso. 2.15, 16. Muy lindo. Ok, seguimos. Porque si me meto aquí, predico y lo que estoy enseñando. Ok. Vamos al 6 y al 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, ahora viene el primer ángel, ¿ok? Dice, vi volar en medio del cielo, este es Juan, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aún en este tiempo de tribulación, todavía Dios sigue dando oportunidad para arrepentimiento, hermano. Porque por el temor a Dios ahora, no es porque crean, sino por el temor, porque mira lo que dice, temed a Dios. Temed a Dios, porque la gente no teme a Dios. La gente no teme a Dios. Ok. Este ángel es, vamos a ver como, de ahora en adelante vamos a ver 6 ángeles. Ok. Este es el número 1. Los ángeles tienen una función muy activa en estos tiempos proféticos de Apocalipsis o de la gran tribulación. Los ángeles tienen una actividad súper activa, mientras que ahora los ángeles no tienen tanta actividad en la tierra. De vez en cuando a lo mejor se le puede manifestar a alguien como hombre, pero en el tiempo escatológico, o sea, en el libro de Apocalipsis, durante el tiempo de la gran tribulación, los ángeles tienen una actividad grandísima. Y ahora vamos a ver al primer ángel. Este primer ángel, Dios lo usa como un mensajero celestial, ¿ok? Este primer ángel tiene, 1, el evangelio eterno. 2, lo tiene para evangelizar a los que están sobre la tierra. Y el propósito del mensaje de este ángel es para que nadie se quede sin oír la proclamación del evangelio. Porque dice, y es sabido por la frase que dice, a toda nación, o sea, a todo país que sea una nación, a toda tribu, donde quiera que estén, a toda lengua y pueblo. O sea, esta proclamación del evangelio va a ser al mundo entero. Este ángel que sale del trono de Dios tiene un propósito específico. Evangelio eterno, proclamar el evangelio eterno para evangelizar toda la tierra y para que llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que nadie quede sin oír el evangelio. Pero hay una connotación. Hay 3 verbos que indican lo que va a suceder después de esta predicación y cómo lo va a proclamar este ángel. De que vienen los juicios de Dios y le dice, aquí donde dice, diciendo a gran voz, el 7, primero, temer a Dios. Ya no es por creer, sino por temer a Dios. Darle gloria
porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. No le dice crean, le dice teman. Ya no hay tiempo ni para creer, hay tiempo para temer a Dios. Este ángel sale con este mensaje de la presencia de Dios, con este mensaje de predicación del evangelio a todo el mundo. Y no le dicen crean, porque vienen los juicios, le dice teman. Teman Y glorifiquen a Dios. Porque ya no hay tiempo, el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Adórenlo, porque Él es el que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No hay chance. Aquí es porque verdaderamente el ángel viene con un mensaje directo y contundente para que si alguien teme en este tiempo a Dios, adore a Dios y reconozca que hay un Dios creador del cielo, de los mares, de todo lo que existe. Ok. Este mandato es urgente, no es una invitación, sino es un llamado a temer, a darle gloria y a adorarlo, debido al carácter eminente del juicio divino. Es la última oportunidad para los hombres para cambiar la alianza que tienen con el diablo y con el sistema completamente demoníaco que estará en la tierra en ese momento, cambiar la alianza de ese sistema a la alianza con Dios. Adorar a Dios es el tercer llamado, porque a través de los siglos la humanidad ha estado en rebeldía con Dios y no le han querido dar la gloria ni adorarlo. Por eso es que hay un mandato de este ángel que le dice adorar a Dios. Temen y adora, porque el que teme entonces reconoce que hay un Dios, porque el que no teme no reconoce, ¿me entienden? Entonces le dice temer y el mandato es adóralo. Ahora que tú temes y tú sabes que hay un Dios creador que no quisiste antes creerlo, ni tenías temor, ahora, después que temes, adóralo. Adóralo para que verdaderamente puedas salvarte del juicio final. Es una oportunidad que Dios le está dando a la humanidad. Ok. ¿Por qué? Porque toda la humanidad completamente siempre ha vivido en sus propios criterios. No han querido temer a Dios, no han querido adorar a Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 25, voy allá, no lo busquen, yo lo voy a leer, ya lo tengo aquí. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios le va a dar una oportunidad a esta gente de temerle a Dios y adorarlo. Los humanistas y los racionalistas, o sea, todos estos movimientos humanos y racionales que no creen en nada espiritual ni en la creación de Dios, que Dios hizo los cielos y la tierra, han atribuido la existencia del universo a todo menos a Dios. Pero para ese entonces, Dios aún le va a dar una oportunidad para que reconozcan y teman a Dios y después lo adoren como el creador de todas las cosas. Hay muchos movimientos, hermano, humanistas, muchos movimientos racionalistas que no creen en Dios, que no creen en un creador que hizo los cielos y la tierra. Aún en este tiempo y con este ángel, este primer ángel que sale con el evangelio, Dios le va a dar la oportunidad a ellos también para que puedan temer y adorar a Dios y reconozcan que Dios es el creador. Ok, vamos ahora a Hechos capítulo 14, de 15 al 17. Mira lo que dice este versículo. Dice, este es Pablo, y diciendo, varones, vamos a leerlo un poquitico más adelante, perdón, vamos a Hechos, capítulo 14, vamos a ver cómo los movimientos humanistas funcionan y los racionalistas. 14, 15, este era Bernabé y Pablo, ¿ok? En Listra, cuando se acuerdan que había mucha idolatría en este lugar y
y entonces llamaban a Bernabé Júpiter. A Bernabé le decían Júpiter, imagínate, le pusieron un nombre del dios de ellos. Y a Pablo Mercurio, está en el versículo 12. Estos son los movimientos racionalistas, humanistas, movimientos racionalistas que creaban sus propios dioses. Y Pablo era Mercurio porque este llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Dice que cuando Bernabé y Pablo los oyeron, o sea, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Pablo y Bernabé llegan a este lugar que es completamente idólatra, completamente humanista, completamente racionalista, de acuerdo a lo que ellos creían en su razón, quién era un Dios. Y a Pablo le decían Mercurio porque era el que hablaba, y a Bernabé Júpiter. Y dice Pablo: oye, no, adoren a Dios, como le está diciendo el ángel en la parte, en el tiempo de la tribulación, a los habitantes de la tierra. Déjense de su razonamiento y de sus movimientos humanistas y de sus dioses y de todo lo que ustedes han creado en su propia mente, y teman a Dios, adórenlo y reconozcan que es el creador de los cielos y la tierra. Y eso fue lo mismo que le dijo Pablo a esta gente ahí en Listra, que eran completamente idólatras. ¿Ok? Ya querían ofrecer sacrificio a ellos. Querían ofrecerle sacrificio a ellos, imagínate tú. Ok, vamos al 14.8. ¿Entienden hasta aquí todo cómo va funcionando? 14.8, Apocalipsis 14.8. Dame el inhalador ahí, por. Ahora viene otro ángel más, ¿ok? Ya vimos el primer ángel, son 6 ángeles. No sé si voy a poder terminar hoy, no lo creo, porque es mucha materia y no quiero correr mucho. Permiso un momentico. Es que tengo mucho pito. Ok, vamos. 14.8 dice: otro ángel, o sea, viene un segundo ángel, dice que otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, y la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El primer ángel viene y anuncia el evangelio a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y ¿cuál es el otro? Bueno, a los que le dije. Y ahora y pueblo, gracias. Y viene ahora este segundo ángel y anuncia la caída de Babilonia. Vamos a ver un poquito quién es Babilonia, qué es lo que quiere decir esto. Y vamos a remontarnos a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, 9, versículo 9, versículo 10. Ok. Babilonia es un lugar geográfico, ok, que hoy en día todavía existe y está en Irak. Babilonia fue donde se constituyó o se levantó el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor. Pero en Génesis, capítulo 10, versículos 9 y 10, habla de un tal Nimrod. ¿Ok? Miren lo que dice. Descendiente de Noé. Descendiente de Noé. 9 y 10 dice:
Ok, dice, este fue vigoroso. Vamos al 8, al 8. Estos son todos descendientes de los 3 hijos de Noé. O sea, Nimrod es descendiente de Cam. Los 3 hijos de Noé que salieron del arca de Noé es Sem, con M, Cam y Yasef. ¿Ok? Ahora, el Nimrod es descendiente de Cam. Y entonces Cam tuvo varios hijos y Cus, que es descendiente de Cam, hijo de Noé, engendró a un Nimrod, a uno que se llama Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Dios lo llama el primer poderoso de la tierra, no porque es bueno, sino porque es malo. ¿Ok? Este hombre quiso ser tan poderoso que fue el que edificó la Torre de Babel para llegar a alcanzar a Dios. Él quería hacerse como Dios. Por eso Dios le dice que es poderoso. Dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová. O sea, Dios lo veía que era un tremendo cazador. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y él fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calné en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hablamos de Nimrod? Porque Nimrod fue un hombre que se hizo poderoso por las acciones que él hacía, que no eran buenas ninguna, y fue que estableció unos cuantos aspectos que le vamos a leer ahora. Lo primero que estableció Nimrod fue un centro de idolatría. El primer centro de idolatría lo estableció Nimrod en Babilonia. Él fue el propulsor del primer centro de idolatría del mundo entero. Ahí comenzó toda la idolatría. Segundo, desafió la soberanía de Dios con la Torre de Babel. ¿Ok? Así que estableció el primer centro, tienen que leer todo el capítulo, yo no lo voy a leer. Estableció el primer centro de soberanía y desafió la soberanía, de idolatría, y desafió la soberanía de Dios construyendo la Torre de Babel. Ustedes saben que la Torre de Babel fue tan abominable para Dios que en aquel entonces había un solo lenguaje en el mundo entero. En todo, donde había habitar, donde habían personas, había un solo lenguaje. Acuérdense que los 3 hijos de Noé fueron a diferentes territorios, ¿ok? Uno fue a Europa, otro fue a África, Jafet, y Cam fue a la parte oriental, o sea, a la parte del Medio Oriente. Habían un solo idioma. Y este Nimrod, porque se quiso engrandecer y ser como Dios, construyó esta torre, y Dios se ensorbeció contra esto, y allí fue donde Dios dividió la lengua en diferentes tipos de idiomas, para que se confundieran entre ellos y no pudieran hablarse y seguir conspirando para seguir haciendo la Torre de Babel. Tienen que leer todo el capítulo para que lo entiendan un poquito mejor. Es muy, muy, muy interesante, ¿ok? Entonces, este Nimrod fue el promotor de la idolatría y fue el primero que desafió a Dios. Un centro de desafío para Dios. O sea, Babilonia. Babilonia, vamos a ver quién es Babilonia. Babilonia es una de esas ciudades pertenecientes a la Baja Mesopotamia. O sea, donde era Mesopotamia en aquel entonces, que es Irak, que es Jordania e Irán. Todo eso era Mesopotamia, donde Dios estableció el huerto del Edén. Era en Mesopotamia entre el río Éufrates y el río Tigre.
búsquenlo. Geográficamente busquen dónde está Éufrates y el Tigre. Está en Irak. Ahí está la parte de Mesopotamia. ¿Ok? Ahí Dios estableció, no en Jerusalén, lo estableció en esa área que en la antigüedad le decía Mesopotamia, y ahí está, estableció el huerto del Edén. ¿Ok? Babilonia se extendía desde el Golfo Pérsico hasta la actual Bagdad, en Irak. Hoy en día se encuentra dentro del país de Irak, siendo conocida esta ciudad como Babil, no Babilonia, Babil. Babil. ¿Ok? Que el significado es gobernación de Babilonia. Tercer punto. En el Antiguo Testamento, Babilonia aparece como el formidable enemigo de Dios. Cuarto punto. En el ambiente de Apocalipsis, es de entender el significado de Babilonia situado junto al río Éufrates en un sentido normal de donde nació y se desarrolló un sistema político, económico, religioso. ¿Ok? Ahí se estableció el primer sistema humano, político, económico y religioso. Por eso es que dice aquí, vamos allá a Apocalipsis, que leímos, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, donde ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué fornicación? ¿Por qué ha bebido todas las naciones? Porque todas las naciones están metidas en el mismo sistema. Sistema político, económico y religioso, fuera de la voluntad de Dios. Todo el mundo entero, todo el mundo entero se ha metido en este sistema. Por tanto, ella es la precursora, Babilonia fue la precursora, o sea, la iniciadora de este sistema anti-Dios. Anti-Dios, un sistema anti-Dios. Ok. Político, económico y religioso. Completamente contrario a Dios. Por eso la ira de Dios vendrá sobre ella. Vamos a buscar 2 versículos. Búscame Isaías 51, del 1 al 9, y yo voy a buscar, ahí, los versículos son Isaías 52 e Isaías 52, 51. 50 primero. Okay, 50. Y después 51 del 1 al 9. La ira de Dios vendrá sobre Babilonia. Sobre la Babilonia región geográfica, pero también hay una Babilonia de sistema. ¿Entienden? ¿Entienden el contraste? Hay una Babilonia geográfica situada en Irak y hay una Babilonia sistemática, político, económico y religioso, que es un sistema que abarca el mundo entero. ¿Me entienden? Son 2 cosas, regional, geográfica. Aquella del Viejo Testamento con esta ahora, esta Sí. que va a existir. Sí, que existen. La Babilonia en la cual vivimos ahora. Pero hay un sistema babilónico que engaña al mundo entero. Babilonia es geográfico y Babilonia es sistema. El primer sistema idólatra, el primer sistema religioso, antidios, económico, político y religioso. ¿Ok? Entonces, pero Dios va a venir contra este sistema y su ira va a caer sobre ellos. Y vamos a leer Isaías 52, léelo ahí. Porque cuando vine, no había nadie. Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Ese es el juicio de Dios contra Babilonia. Ahora aclara en el 51, del 1 al 9. A ver, no. 51 del 1 al 9 dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. ¿De quién está hablando? Cristo. De Cristo. Nosotros fuimos cortados de la piedra de Cristo, ¿ok?
y el hueco de la cantera donde fuiste arrancado del mundo. Mirar a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Estar atento a mí, pueblo mío, y oírme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. Ya está hablando ya de lo que va a acontecer. Ha salido mi salvación, o sea, de la salvación, de lo que iba a acontecer. Y mis brazos jugarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre. ¿Para quién? Para los que dicen, para su pueblo, para aquellos que son separados para él. Pero mi justicia no perecerá. ¿Para quién? Para los que no reciban la verdad. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestido le comerá polilla, como a la lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. O sea, aquí le está diciendo, es hasta el 9, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y la adquirió al dragón? No, vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta el 7, hasta el 8. Aquí está hablando que vendrá justicia y juicio sobre aquellos que no van a temer a Jehová y que no van a creer en Jehová. Pero para nosotros va a haber tiempo de refrigerio. Siempre para nosotros, si nosotros nos mantenemos permanentes, va a venir tiempo de refrigerio, aunque el Señor está diciendo en el 4:8 que va a venir una gran ira sobre este sistema babilónico, o sea, sobre el mundo entero, hermano, sobre el mundo entero, porque dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor y de su fornicación. O sea, este sistema babilónico que es idólatra, que es religioso, que es económico y político, corrompido completo, este sistema ha inundado a todas las naciones y él va a venir con juicio. Y ese es el juicio que dice que es sobre Babilonia. Dice, este poder malvado afecta a todas las naciones de la tierra. La ira de Dios va a destruir la ciudad como un sistema final de la tribulación. El apóstol Juan anticipa la caída de Babilonia en 14:8 y más adelante en el capítulo 17 y 18 va a describir los detalles. Aquí nos está anunciando, este ángel nada más está anunciando. Pero en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis va a hablar detenidamente cómo es que Dios va a destruir este sistema que le ha dado veneno a toda la tierra. Y surgió allá en Génesis con Nimrod. ¿Ok? En Génesis con Nimrod empezó a surgir este sistema idólatra, religioso, económico y político. O sea, se levantaron los humanistas, los racionalistas contra el conocimiento de Dios y formaron un sistema que Dios le llama Babilonia. Babilonia también es un lugar geográfico que se encuentra en Irak, que ahora en la actualidad se llama Babil. Está entre el río Éufrates y el río Tigre, más o menos en la zona llamada Mesopotamia, en el tiempo antiguo, pero ahora llamado Medio Oriente. Aquí, entre el río Éufrates y el Tigre, si ustedes leen al principio, en el capítulo 1, capítulo 2, la palabra de Dios dice que el Edén estuvo localizado en esa área.
pero en esa área también se levantó un sistema humanista racionalista completamente erguido de orgullo y de autosuficiencia para gobernarse los pueblos en cuanto a lo político, en cuanto a lo religioso, a lo idólatra y a lo económico. El mundo, este sistema le empezó a enseñar a las naciones que nosotros somos suficientes para podernos valernos por nosotros mismos, no depender de Dios. Y esto se llama orgullo. Y el orgullo es lo contrario a la humillación, que es dependencia de Dios. Pero todos aquellos que entren y que salgan de este sistema no van a recibir juicio, sino que Dios los va a mantener a salvo. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Solamente no, nos va a faltar más ángeles porque son 6 ángeles y hemos hablado solamente de 2. Pero ya son las 9:30 y no quiero embutirlos mucho de mucha palabra, y porque esto yo sé que es un poquito difícil de digerirlo, aunque yo trato por todos los medios de hacerlo lo más sencillo, pero con todo y eso es sustancial lo que estamos aprendiendo, porque es cosa de escatológica que no hemos vivido ni podemos, como por ejemplo ahora en la iglesia nosotros sabemos cómo movernos, ¿no? En la iglesia, pero en este movimiento, en esta época escatológica, es completamente nueva para nosotros, y solamente a través de la revelación del Espíritu y meternos en la palabra podemos discernir las cosas. Y todo esto escatológico definitivamente tiene apoyatura bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque, como dije anteriormente, los 144,000, sus características son muy parecidas, como hablamos en Filipenses capítulo 2, versículo 15, con el estandarte de un cristiano en esta época. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. Separados para Dios. Nosotros estamos separados para Dios, consagrados para Dios, con las características similares que Dios escogió de entre toda la multitud a 144,000 para poder estar en el monte de Sion. Nosotros estaremos allí también. Así que Dios me los bendiga y espero que hayan entendido un poquito. Una pregunta. Bendiciones. Amén. Amén.